¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar, activó el proceso para consultar al Pleno de la Suprema Corte sobre la ampliación del mandato de la presidencia de la Corte hasta el 2024. ¿Es realmente la mejor manera de decidir sobre este tema o debería el ministro Saldívar declinar públicamente como exigen colectivos de la sociedad civil? Con 628 legisladores y legisladoras, el Congreso Federal de México es más grande per cápita que el de Estados Unidos, que tiene 535 legisladores. Por ello, desde hace varios años, varias personas y colectivos empujan la desaparición de los 232 legisladores plurinominales, los pluris. Y ahora el presidente López Obrador dice que enviará una reforma para que el Congreso quede en 396 legisladores sin estos pluris. ¿Es una buena idea o no? Escucharemos los contrapuntos. México no tendrá nuevos ni más impuestos, pero el SAT planea recaudar 200,000 millones de pesos más que en 2020, combatiendo la evasión fiscal de grandes contribuyentes, así como la informalidad. ¿Lo logrará o debería aprobarse una reforma fiscal con más impuestos a quienes más tienen? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. En cuestión de horas, la Suprema Corte de Justicia admitió la consulta propuesta por el ministro presidente Arturo Saldívar para definir si es o no constitucional la ampliación de su mandato. El ministro Fernando Franco deberá elaborar el proyecto de sentencia. Ayer el presidente López Obrador reiteró su apoyo al ministro Saldívar para que él sea quien instrumente la reforma judicial, pero también dijo que es muy difícil que el resto de los ministros lo apoye. Veamos el contexto. El ministro Fernando Franco González hará el proyecto de sentencia sobre la constitucionalidad de la ampliación de mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este lunes, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, dio a conocer los puntos que el Pleno debe resolver sobre el artículo 13º transitorio de la reforma judicial que entró en vigor el pasado 7 de junio, propuesto por el senador Raúl Bolaños del Partido Verde. El artículo señala que la persona que encabece el Consejo de la Judicatura, así como sus integrantes, seguirán en el cargo hasta noviembre del 2024 para poder implementar esta reforma. El ministro Saldívar activó el procedimiento para que el Pleno del Máximo Tribunal decida la constitucionalidad de dicho artículo, respondiendo 5 puntos. El primero plantea qué determinación debe adoptar el Pleno ante la posible inconstitucionalidad del artículo. El segundo es si el Pleno puede pronunciarse sobre la autonomía e independencia del Poder Judicial. El tercero cuestiona qué mayoría se requiere para invalidar o inaplicar una norma general y si basta la mayoría simple o se requiere una mayoría calificada. El cuarto pregunta si el artículo es acorde con los artículos 97 y 100 de la Constitución. El artículo 97 apunta que el presidente de la Suprema Corte no podrá ser reelecto y el 100 que los consejeros del Consejo de la Judicatura no pueden ser nombrados para un nuevo periodo. Si el Pleno considera que el artículo es inconstitucional, el último punto pregunta cuál sería el efecto de esta resolución. La semana pasada el ministro Saldívar dijo que no se excusará de la consulta y votará junto con los otros 10 ministros que integran el Pleno. Punto y contrapunto. Y nada impide que puedan extender. Primer tema para discutir esta noche de martes y hoy nos acompaña Dolores Aragón. Ella es académica e investigadora. ¿Cómo estás, Dolores? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas noches. Alejandro Encinas, como cada martes y jueves, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, contento de estar aquí con ustedes. Lisa Sánchez, hoy no es su día, los lunes y miércoles la ve siempre en esta mesa, pero hoy cambió de día y está con nosotros, así que ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, muy buenas noches a todas y a todas, con mi querido Alejandro, que es el único original de esta mesa. Sí, me mayoritearon, ¿no? Ya eres minoría. Y Luis Fernández, sí, secretario nacional de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano, quien también es amigo de Lisa y también es amigo de Alejandro y ahora también de Dolores y mío. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola Lisa, Dolores, Alejandro, bueno verlo. Bueno, a ver Lisa, me quedo contigo. ¿Cómo ves este tema de la Suprema Corte? Ahora sí ya está. El ministro Franco será el encargado, digamos, de escribir el proyecto, pero hay quien dice, a ver, ¿por qué el ministro Saldívar no lo dice claramente? Yo estoy en contra de esto, es inconstitucional. Parece ser que no se va a excusar, digamos, de esto y sí va a votar. ¿Cómo ves esta salida que está posponiendo el presidente de la Suprema Corte ante lo que muchos han dicho es un regalo, una especie de manzana podrida?
Pues lo platicábamos en una mesa justo de lunes y miércoles y lo que decíamos es que había como 3 elementos en la mesa. El primero de ellos es que parecía que el ministro presidente estaba adelantando justamente este mecanismo de la consulta para no esperar a que llegaran las acciones de inconstitucionalidad o las impugnaciones por la vía también de las minorías legislativas y no seguir retrasando más este asunto. A partir de ahí se había agarrado de un fundamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder dar trámite a esta consulta y había iniciado, digamos, ya como todos los procesos necesarios, mismos que, como decía la nota, se adoptaron en la Corte de manera bastante pronta. Luego, un segundo elemento, digamos, o sea, el primer elemento es qué hizo el ministro presidente para adelantar este proceso y no esperar a que hubiese justamente las acciones de inconstitucionalidad o las controversias, ya no me acuerdo cuál es cuál, la de las minorías legislativas, para que llegaran y sobre los conceptos de violación formulados por esas impugnaciones, pues la Corte pudiera hacer un proyecto sobre el fondo del asunto que tratara no solo la extensión del mandato, sino quizás también otros puntos inconstitucionales de la reforma del Poder Judicial o el asunto de fondo más importante, que es la independencia del Poder Judicial vis a vis otros poderes. El segundo punto tiene que ver con si esto se había utilizado o no, este mecanismo de la consulta, y si en realidad para poder hacerse tiene que versar sobre algunos asuntos en particular, más bien administrativos, no tanto de fondos, o si para poder usarse también debería el ministro haberse esperado a que ingresaran esas impugnaciones para que entonces este proceso se pudiera dar por encima, digamos, de esas impugnaciones y no de manera pues automática, pues, o iniciada por él, ¿no? Y el tercer tema, pues, tiene que ver con el proyecto de sentencia que se puede elaborar, porque una vez que esto ya sucedió, ya le dieron trámite, ya ingresó en la Corte y ya está en la ponencia del ministro Franco, pues hay analistas constitucionales que lo que dicen es, estaba un sector de los críticos justo de la ley Saldívar muy contentos porque la trayectoria del ministro Franco podía avisorar la posibilidad justamente de que el proyecto fuera en contra de la extensión de mandato y que entonces se lograra un consenso en ese sentido en el Pleno de la Corte, y otros que dicen, ojo, no sobrevendamos pues las posiciones del ministro Franco, porque bien él podría decir esto no tendría que haber procedido así, y en vez de pronunciarse sobre el fondo simplemente desechar por proceso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Coincides con esta lectura, Alejandro? ¿O tienes otra? ¿Tú cómo ves también, por cierto, pues el respaldo que le ha dado el presidente López Obrador al ministro Saldívar para que él sea quien instrumente la reforma judicial? ¿Realmente es esencial que sea Saldívar, como dice el presidente, o puede ser la próxima persona que ocupe la presidencia de la Suprema Corte? Pues yo digo que en primer lugar, esta exigencia de que se excuse en automático Saldívar, que desista del cargo, no resuelve nada, porque ya hay una modificación legal, ya hay un transitorio, que ocupe quien lo ocupe, ahí está el tema. Y también hay un tema de invasión o de presunta invasión de competencias entre poderes, entre el legislativo, que le dice al judicial que puede, o más bien que se va a ampliar el mandato de su presidente. Entonces eso se tiene que resolver por los métodos habituales de control de constitucionalidad, que es precisamente en la Suprema Corte de Justicia. Y como se perfila, bueno, va a ser el ministro Franco quien elabore, digamos, el dictamen, el resolutivo, y hay antecedentes. Él votó en contra, por ejemplo, de la ampliación del mandato de Bonilla en Baja California, y lo mismo de la ampliación de los mandatos de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Curiosamente, a la Suprema Corte no llegó un tema más grave, que es el de Lorenzo Córdoba, que en este supuesto cambio de institución entre el IFE y el INE, o sea, el IFE, se amplió no solamente su mandato como presidente, sino el número de años de su cargo. Y eso también hay que hablarlo porque es una anomalía fuerte en el Instituto Nacional Electoral. Y el hecho de que Saldívar no se vaya a excusar de la votación a mí me parece desatinado, porque sí hay un conflicto de interés. Es una ley ad hominem elaborada o dirigida para él, y entonces está en un claro conflicto de interés porque va a tener que resolver en torno a algo que le afecta directamente. En todo caso, qué bueno que ya haya llegado fast track, digamos, por la vía de este atajo a la Suprema Corte, porque ya se tiene que salir de este atolladero y dirigirse a lo importante, que es la instrumentación de la reforma judicial, que busca combatir la corrupción, ser un poder más transparente, más cercano a la gente y rendir cuentas. Bien, Dolores, ¿cómo ves esta consulta? ¿Era necesaria o no era necesaria? ¿Había que rechazarlos directamente o no? Como dice Lisa, vamos a ver qué ocurre ahora, pero en efecto creo que el presidente ya se está adelantando, ya está dándose cuenta que el Pleno pues le va a decir que no.
Sí, yo creo que el tema va a dar todavía mucho, para mucho más adelante. No podemos saber exactamente cómo se van a mover las piezas con precisión hasta pasados pues, estos días, estos momentos, a ver qué más dicen los analistas. A mí la parte que me preocupa es un poco lo que mencionaba Alejandro, la parte de la independencia de poderes. Y también, por otro lado, el fondo que hay detrás, es decir, de que Arturo Saldívar permanezca. O sea, ¿el fondo cuál es? Bueno, precisamente darle seguimiento, ¿no?, a esta reforma que traen por ahí, ¿no? Esa parte es la que a mí me hace un poco de ruido, porque yo me pregunto muy precisamente cuáles son los fondos, es decir, qué es lo que está motivando todos estos movimientos en una posición tan relevante para las decisiones nacionales del país. Eso y el asunto de la independencia y, por supuesto, las quejas de las asociaciones de los jueces, de los magistrados, las cartas. No sé también si queremos, o por así decirlo, ¿no?, este tipo de movimientos en momentos donde se necesitan hacer reformas muy precisas, ¿no? Eso sería lo que yo visualizo. ¿Coincides con esta lectura, Luis? ¿Cómo lo ves tú? Mira, Genaro, yo creo que lo dije ya en una ocasión anterior, lo repito, lo reitero, vale la pena no hacer cosas buenas que parezcan malas. Y en este tema está lo de la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación. Y se ve entre líneas una alineación muy cercana entre el presidente del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en esa alineación no coinciden el resto de los ministros. Como ya lo dijiste, eso ya se dan cuenta, se da cuenta el presidente y sabe que existe una alta probabilidad de no pasar. Yo no sé por qué el ministro Saldívar insiste tanto, incluso manda esta propuesta de consulta ahora en manos del ministro Franco para que se pueda discutir en la Suprema Corte. Creo que eso habla pues de una presión que le están ejerciendo, tal vez sea la mejor salida, la salida institucional y política, haciendo uso de las instituciones que sí funcionan, como el poder, en este caso desde la Suprema Corte, intentando que se deseche de esa manera. A pesar de eso, creo que la inconstitucionalidad es clara. Yo estoy del lado de los que creen que es completamente inconstitucional porque el artículo 97 es clarísimo. Es clarísimo y lo leí la ocasión anterior, me gustaría leerlo de nuevo para que le quede claro al público. Dice, cada 4 años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Si se quiere hacer una ampliación de mandato, se tendría que cambiar la Constitución. No, la interpretación la va a hacer el ministro Franco y creo que vamos a ver en el sentido negativo o en el sentido de la inconstitucionalidad, pero hay una discusión también de fondo y es sobre la reforma que está proponiendo. El presidente hace referencia a que el único ministro honesto y capaz de ejecutar la reforma judicial es el ministro Saldívar. Y creo que eso es una falta de respeto al Poder Judicial y a los 10 ministros que están hoy en la Suprema Corte de Justicia. Porque el contraargumento sería que ninguno de esos 10 ministros es honesto o es capaz para ejecutar la reforma. Y creo que eso es preocupante porque, insisto, es un intento de, pues es un rompimiento o un distanciamiento de la autonomía y de la independencia del Poder Judicial, alineándolo con Saldívar. Entonces, a mí me preocuparía mucho que salga favorable. Confío en que los 10 ministros harán su tarea en las próximas semanas y veremos el resultado. Yo creo que lo mejor para ambos, para el presidente de la Suprema Corte y el presidente del Ejecutivo, es abstenerse de esta discusión y de seguir profundizando o lastimando la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación. Sí, ¿ves este daño a la autonomía del Poder Judicial de la Federación, Alejandro, o contrapunto? Bueno, no lo veo porque finalmente será su propio la sala superior quien tome estas determinaciones en plena soberanía. Y creo que eso es de lo que te habla, es de que los resortes, los pesos y contrapesos en este país funcionan y aquí hay, digamos, distintos puntos de vista entre poderes y se está encauzando por las vías previstas cómo se dirime esto. Entonces, yo creo que más allá de que nos guste o no el resultado final, el proceso es plenamente democrático y respetuoso de la división de poderes.
Como digo, el mismo presidente lo dijo ya en la mañanera, ¿no? Como que ya vio que el Pleno le va a decir que no, básicamente. Veamos qué es lo que ocurre después de que hayan ya los ministros y ministras pues fallado sobre este tema, ¿no? ¿Algún comentario final? Tengo 30 segundos. ¿Quién levanta la mano primero? Lisa Sánchez. Pues simplemente decir que la misma reforma que le hicieron a la ley del Poder Judicial en uno de sus artículos y una de sus fracciones impide a los jueces pronunciarse sobre los asuntos que directamente los afecten, y en este sentido la propia reforma escrita supuestamente por Saldívar le impediría participar en la votación que él mismo acaba de activar sin que se agoten las vías institucionales de las acciones de inconstitucionalidad. Bien, bueno, pues vamos a recuperar el tema en cuanto pase. Hacemos una pausa y al regresar, el segundo tema de la noche, el cómputo de votos terminó ayer y con eso los partidos podrán definir pues quiénes van a ocupar las 200 curules plurinominales. 200 de 500. Es realmente un congreso demasiado grande. ¿Importan o no los pluris? Veremos qué opina la mesa de la propuesta del presidente López Obrador para eliminar estas figuras de diputaciones y senadurías de mayoría proporcional. Ya volvemos a Punto y Contrapunto, no te vayas.